Un cordial saludo, mi nombre es Jefferson Mejía. En el día de hoy, para el paso 4 del curso de instrumentación, vamos a diseñar e implementar un puente de Whiston alimentado con 500 milivoltios que realice la medición de una fotorresistencia, amplifique la salida del puente de Whiston por un número igual al número de grupo por 19, usando un amplificador de instrumentación construido por tres amplificadores operacionales. En este caso tenemos un puente de Whiston teniendo una fotorresistencia R2 de 1 megaohmio. Esta sería la fotorresistencia R2 de 1 megaohmio. Tenemos una alimentación del circuito alimentado por 500 milivoltios. Los valores de R3 y R1, que sería 1 kiloohmio, y tenemos que calcular Rx. Esta es la fórmula para equilibrar el circuito de tal modo que en el punto D y en el punto B no haya ningún voltaje. Entonces, según la fórmula, nos da que es 1 megaohmio, es decir, que con 1 megaohmio aquí en Rx se equilibra el circuito y no habría voltaje entre el punto D y el punto B. Realizando la simulación en Proteus, miramos que el voltaje obtenido cuando la fotorresistencia llega a su mínimo de resistencia, es decir, cuando hay mucha luz, nos da un voltaje de 471 milivoltios. Entonces ya tenemos la salida de ese circuito cuando está a su máximo, que sería 471 milivoltios. Ahora pasamos a la parte de amplificación. La parte de amplificación, utilizamos un circuito que es un amplificador de instrumentación. Para eso tenemos que conocer cuál es la ganancia a la cual vamos a trabajar. Entonces recordemos que en el ejercicio nos decían que multiplicáramos el número del grupo por 19, entonces 8 por 19 serían 152, o sea que vamos a trabajar con una ganancia de 152. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tenemos? RG lo desconocemos porque este es el valor que vamos a calcular para saber qué resistencia va a ir en este punto para que el circuito nos dé una ganancia de 152. Pero si conocemos R1, que sería, le vamos a dar un valor de 50 kiloohmios, y R2 y R3, que sería 10 kiloohmios. R2 y R3 ya las tendríamos. Y el voltaje de salida del amplificador, que sería voltaje de entrada por la ganancia. Entonces, el voltaje de entrada sería la salida del puente de Whiston, que sería los 471 milivoltios, y eso lo multiplicamos por la ganancia que dijimos que era 152. Entonces, haciendo la multiplicación tenemos un voltaje de salida de 71.59 voltios. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? La resistencia que va a ir en este punto. Entonces, la resistencia la hallamos de la siguiente manera, teniendo la fórmula que el voltaje de salida es igual al voltaje del punto 2 del amplificador menos el voltaje 1 multiplicado por 1 por 2 veces R1, porque esta se repite dos veces, sobre RG, que sería la resistencia a la ganancia. Teniendo en cuenta esta fórmula, despejamos para RG, para tener RG al otro lado de la ecuación, y tendremos esta ecuación, que sería RG es igual a B1 por 2 veces R1 sobre el voltaje de salida menos B2. Entonces, reemplazando, aquí solamente reemplazar, porque todos estos valores ya los tenemos. El B1 y B2 dijimos que era la salida del puente de Whiston, que sería 0.471 por 2 veces R1, que dijimos que era 50 kiloohmios, y el voltaje de salida es el voltaje que calculamos que debe de salir con la amplificación de 152. Entonces sería 71.59.
Realizamos esta operación y nos da una resistencia de 662.3 ohmios. Listo. Entonces vamos a ir al simulador, lo tenemos aquí, y el simulador podemos ver en esta parte de acá, ¿sí? Tenemos el puente de Wheatstone. Primero miremos este. Entonces el puente de Wheatstone nos dice que cuando hay un mega ohmio, cuando no hay luz, esta fotorresistencia va a tomar un valor de resistencia de un mega ohmio. Entonces cuando hay un mega ohmio aquí se equilibra el circuito y no va a haber voltaje entre este punto y este punto. Como lo podemos ver, aquí lo estamos comprobando. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al máximo de luz? Tenemos 471 milivoltios. Eso es lo máximo que da este circuito cuando hay harta luz y la resistencia de aquí es muy baja. Entonces, ahora este valor de 471 milivoltios es lo que tenemos que amplificar, o la salida de aquí, cualquier valor que sea, se nos va a amplificar 152 veces a través de este circuito. Entonces, dijimos que estos dos eran 50 kiloohmios y de acuerdo a los cálculos, esta resistencia nos daba 662.3 ohmios. Realizando esto, tendríamos un valor de voltaje salida de 71.59. En este caso estamos obteniendo 71.6. Es un valor muy aproximado. Y ese sería pues la amplificación del circuito de la salida del puente de Maxwell, de Wheatstone, perdón. Cabe resaltar también que para poder que esto sea posible, se necesita que este valor, ¿sí? Aquí esté con un voltaje superior al voltaje esperado. Por ejemplo, aquí tendríamos un voltaje esperado de 70, más de 70 voltios. Entonces lo alimenté con 80 voltios para poder que nos diera este valor. De lo contrario, si aquí tuviera un valor inferior, pues se limitaría el circuito al valor que le estemos dando. Entonces, para poder que esto sea posible, tenemos que alimentar los amplificadores operacionales con un voltaje en el rango que he esperado. Entonces, eso es todo. Les agradezco mucho.